Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Los saluda su amigo Elías Huerta Psijas y les doy la más cordial bienvenida a otra edición más de nuestra entrevista de los jueves de Foro Jurídico por esta vía digital de Zoom. Eh, Agradezco mucho la presencia en esta ocasión de nuestro invitado para platicar sobre pues uno más de los temas, como lo hemos venido haciendo en estas entrevistas, de coyuntura, de moda, lo que se está viendo en el momento. Y ahorita, pues, aunque tenemos varios temas en la agenda nacional, desde luego que un tema que está captando la atención no solamente de México, sino del mundo, son las elecciones en Estados Unidos. Y para eso, bueno, para hablar sobre las elecciones en Estados Unidos, le hemos pedido a nuestro amigo, el doctor Eduardo Castellanos Hernández, quien es un reconocido y destacado académico y profesor universitario, investigador, politólogo también, que platique con nosotros sobre este tema. Bienvenido, Eduardo, nos da mucho gusto que nos acompañes. Tú eres parte de la familia Foro Jurídico, no de ahora, sino desde cuando empezamos hace 17 años a fundarnos y cuando tú trabajaste en la Secretaría de Gobernación y como director general de compilación y orden jurídico nacional, tuvimos mucha interacción personal e institucionalmente contigo a través de este importante cargo que tuviste. Gracias por acompañarnos, Eduardo. Al contrario, Elías, muchas gracias a ti y al equipo de Foro Jurídico por esta invitación que mucho me entusiasma por el tema, primero por el espacio académico que es tan reconocido, Foro Jurídico, pero igualmente por el tema que es tan actual, tan cercano, tan importante, tan impactante para todos nosotros en nuestra vida política, como lo vamos a ir comentando poco a poco. Claro, pues también poco a poco se van incorporando nuestros amigos, nuestro auditorio, y les doy la más cordial bienvenida a todos los amigos, amigas, los abogados, abogadas que nos están conectando una vez más a esta entrevista semanal de Foro Jurídico. Bueno, pues empezaría un poco a manera de introducción, diciendo que esta elección, pues los que no tenemos un conocimiento más detallado, más preciso de cómo es el sistema electoral, el sistema político norteamericano, no obstante que prácticamente nuestro sistema federal se hizo a imagen y semejanza de la Carta del Federalismo Norteamericano, de la Carta de Independencia, pues resulta que tenemos un sistema electoral muy diferente, y a la hora que estamos viendo que los votos personales, los votos de los electores no tienen el mismo peso, no cuentan igual que los votos de los colegios electorales, los votos electorales de cada estado, pues de repente entramos en confusión. Y precisamente, pues sobre estos temas y sobre algunos de carácter práctico, queremos pedirte, Eduardo, que nos vayas introduciendo. Solamente, pues, decir que, bueno, sí, yo hubiera pensado que hoy, jueves a esta hora, después de que las elecciones fueron el martes, podríamos haber tenido ya definido quién sería el presidente, cuando menos en el conteo de los resultados iniciales, quién hubiera obtenido el triunfo electoral. Sin embargo, pues a estas alturas estamos todavía con una duda de quién podrá ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Ahorita tenemos, ya nos platicarás tú, 253 votos electorales para el candidato demócrata Biden y 213 para el candidato republicano Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos. Y en cuanto uno de ellos alcance los 270 votos electorales, pues en ese momento ya tendremos virtualmente el nuevo presidente de los Estados Unidos. Hecha esta... A lo mejor eso sucede ahorita durante la conversación. Pues Y tú das esperemos. la noticia. Aquí tenemos a un lado una laptop con la transmisión directa del voto norteamericano.
a lo mejor antes de que termine este programa ya alguien alcanza los 270 votos electorales. Pues bien, Eduardo, si quieres vamos comenzando. Ya tenemos aquí algunos comentarios de personas que se nos suman cada jueves, que están ya dando la bienvenida, felicitando a nuestro ponente, Joel Valencia, que siempre está presente, Víctor Manuel Telles, María Pineda. Pues adelante, empezamos y nos platicas un poco estos antecedentes históricos, Eduardo, del presidencialismo americano, no sin antes comentarle brevemente a nuestro auditorio, a quienes están conectados, un poco algunos rasgos de tu currículum. Eduardo Castellanos Hernández es licenciado en Derecho por la UNAM, tiene un doctorado en Estudios Políticos por la Universidad de París, tiene una especialidad en Justicia Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene estudios en el extranjero. Comentábamos que el año pasado estuvo haciendo unos estudios en Colorado Springs sobre los sistemas políticos contemporáneos. Así es que, bueno, pues él ha estado también vinculado a esto. Es profesor, es investigador nacional nivel 1, es profesor en varias instituciones de educación superior, la UNAM, la Universidad de Anáhuac, el Instituto Nacional de Administración Pública, entre otros. Tiene escritos varios libros y ha participado en otros también multiautorales, pero yo destacaría Gobernabilidad Democrática en la Transición y Alternancia en México y el Nuevo Derecho Electoral Mexicano. Bueno, pues como ven, él es una gente calificada desde la perspectiva académica, desde la perspectiva también política, como estudioso de la política. Adelante, por favor. Aquí dice que están reportando que no escuchó bien, nos pregunta Alfredo Alfaro, 264. No, van 200. El programa directo que tiene de Estados Unidos tiene para Biden 264 y 213 para Trump. Déjenme decirles antes de que empiece con su intervención introductoria, el maestro Castellanos, que ha habido una gran denuncia, y a esto se debe quizá la pregunta, en Estados Unidos, de que ha habido muchas fake news, muchas noticias falsas, y que están permanentemente subiendo noticias contradictorias para el equipo de un candidato y otro candidato, y durante los últimos 2 días, y hoy mismo, las cadenas de fake news y de Twitter han tenido que estar bajando noticias falsas que han estado detectando. De tal suerte que, bueno, pues ahorita lo que oficialmente las cadenas de televisoras, CNN, por ejemplo, de Estados Unidos, nos dicen que lleva 253 Biden y 213 Donald Trump. Ahora sí, adelante, por favor. Gracias, Elías. A reserva de que más al rato vamos a hablar un poco de la judicialización de la política y de la politización de la justicia en Estados Unidos, porque obviamente que las impugnaciones que se van a dar necesariamente, todo lo indica, nos van a llevar a ese tema, pero antes hay que entrar por el principio a los antecedentes históricos del presidencialismo norteamericano y recordar, yo creo que aquí un académico como tú y como yo, pues necesariamente tiene que empezar recordando por lo menos 2 libros que son clásicos, ¿no? Uno, El Federalista, y otro, La Democracia en América, ¿no? El Federalista, como todos recuerdan, pero siempre es importante insistir en el tema, El Federalista es un libro que es una colección de más de 80 artículos que se publican en 3 periódicos de Nueva York, donde van explicando tanto Alejandro Hamilton, Santiago Madison y Juan Jay, que son los autores de diversos artículos de este conjunto, publicado como El Federalista, van explicando las razones, los motivos de cómo se fue estructurando la Constitución americana vigente. Y
Dos de ellos fueron integrantes de la convención, tanto Hamilton como Madison. Jay era secretario de Relaciones Exteriores en esa época, no participó en la convención constituyente, pero más tarde fue presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos y renunció al cargo porque después se fue de gobernador de Nueva York, pero era un jurista eminente, igual que Madison e igual que Hamilton, ¿no? Hamilton, yo creo que los tres fueron personajes, grandes personajes en su época, pero cuando el marqués de Talleyrand visita Estados Unidos, quien lo sorprende, de quien queda deslumbrado es de Hamilton, y lo señala como uno de los grandes personajes de su época, cuando Talleyrand, que además Talleyrand es un personaje también de la Revolución Francesa y de los gobiernos de la Restauración, así es que era, pues, para decirlo en el tono de nuestra época, Talleyrand era un político profesional, ¿no? Era un dinosaurio de la política en la época de la Revolución. Y él admira enormemente a Hamilton, que por cierto, habría que recordar que Hamilton muere en un duelo. No sé si tú lo recuerdes, Elías, pero es muy interesante que Hamilton muere en un duelo a pistola, de pistola, en contra de un antiguo candidato, o sea, muere a manos de un antiguo candidato a la presidencia de los Estados Unidos que había combatido contra Jefferson, que había sido contrincante de Jefferson. Y lo curioso del asunto es que, aunque Hamilton tenía otra corriente política e incluso llegó a tener una enemistad personal con Thomas Jefferson, cuando viene la disputa entre Aaron Burr, creo que si mal no recuerdo se llamaba este candidato, y Jefferson, Hamilton se pronuncia a favor de Jefferson, y lo cual le crea una gran molestia al otro candidato. Y después, cuando el señor va para candidato a gobernador de Nueva York, también recibe las críticas de Hamilton, y es cuando lo reta al duelo donde muere Hamilton. Pero Hamilton, en el momento de disparar, él dispara al aire, y en cambio el otro sí le dispara a Hamilton y ahí muere. Y en el Federalista, del artículo 67 a 72, del 67 al 72, Hamilton escribe sobre el Departamento Ejecutivo. Todos los artículos del Federalista sobre el Poder Ejecutivo americano son de la pluma de Hamilton. Y en los artículos 63 y 64 se refiere a la forma de elección del presidente. Y lo que dice Hamilton sencillamente es lo siguiente: si no es perfecto el procedimiento, es excelente. ¿Y cuál es ese procedimiento original de elección del presidente? Es la elección indirecta en segundo grado, porque primero hay la elección de compromisarios, y luego esos compromisarios, que son los electores, van a elegir al presidente. Pero si no hay mayoría suficiente en una primera versión de la Constitución, en el texto original, entonces era la Asamblea de Representantes la que elegía de entre los tres con mayor votación, elegía al presidente. Y al vicepresidente lo elegía el Senado entre los dos con mayor votación. Eso era en el texto original. Pero la 12ª enmienda, las 10 primeras enmiendas a la Constitución americana, recordemos que son para
establecer los derechos fundamentales, los derechos humanos, que en el texto original no estaban considerados. Entonces, esas 10 primeras enmiendas son sobre derechos fundamentales. Pero la 12ª enmienda, que es en el año 1804, va a modificar o va a complementar el artículo 2º de la Constitución para regular, como está actualmente, la formación de los colegios electorales. ¿Y por qué es importante considerar esto? Porque la Constitución, la primera Constitución democrática del mundo, sin duda es la Constitución americana. Después vendrán las constituciones francesas, que se van a inspirar de alguna manera tanto en la Constitución inglesa como, desde luego, ya todos sabemos que la Constitución inglesa no es una constitución escrita, es una constitución consuetudinaria. Pero los 3 grandes documentos orientadores de la cultura democrática occidental, sin duda alguna, con los originales, son la Constitución inglesa, la Constitución americana y las constituciones francesas. Pero como tú lo comentabas hace un momento, si bien es cierto que nuestro sistema electoral para elección de presidente ya en este momento es totalmente distinto al americano, y vamos a entrar más al rato, tal vez, si nos alcanza el tiempo, entramos al detalle comparativo, lo cierto es que los orígenes históricos de nuestras constituciones, en nuestra historia constitucional, originalmente nosotros tuvimos el mismo esquema constitucional, nada más que no había la cultura democrática que tenían los americanos de esa época. Recordemos simplemente que el vicepresidente se levanta en contra del presidente y nada más lo manda a fusilar, ¿no? Anastasio Bustamante manda a fusilar a Vicente Guerrero. Entonces, cuando nosotros tuvimos ese modelo constitucional para la elección de presidente, lo que tuvimos, como lo dice Emilio Rabasa en el primer párrafo de la Constitución y la dictadura, lo que tuvimos fueron solamente motines, azonadas, golpes de Estado y cuanto el espíritu descontentadizo, dice él, se le pudo ocurrir para tener en jaque a las instituciones políticas del país. Entonces, el problema de cultura política democrática entre los americanos y los mexicanos de esa época, que copiamos, como tú lo dijiste, copiamos el esquema constitucional de ellos y copiamos la forma como elegían al presidente del país, pues nos dio muy diferentes resultados a unos y a otros, ¿verdad? Bien, ahora tenemos que recordar también, estamos hablando con un público de juristas, todos estudiosos de derecho constitucional, debemos contextualizar la elección presidencial americana en las demás democracias consolidadas en el mundo contemporáneo. Y nosotros tenemos que recordar con Dieter Nolen que los sistemas políticos se componen de 3 subsistemas: el subsistema de gobierno, el subsistema electoral y el subsistema de partidos. Y el subsistema de gobierno puede ser parlamentario, que fue el que copiaron ellos en la Constitución americana. Ellos se inspiraron del régimen parlamentario de la corona británica, que es de donde ellos venían, ¿no? cuando se independizan, por el alza de impuestos y porque ellos le plantean al rey de Inglaterra, sin impuestos, no nos pueden poner impuestos si nosotros no tenemos representación en el Parlamento. Y ese es el punto central que los va a llevar años después a la Declaración de Independencia redactada por Jefferson, por Thomas Jefferson. Entonces, tenemos el régimen parlamentario, tenemos el régimen presidencial
Y lo que hace en estos artículos del federalista Hamilton, Alejandro Hamilton, es comparar cómo funciona el rey en las monarquías absolutistas e incluso en las parlamentarias de donde ellos tomaron el ejemplo, la británica, y cómo funciona el poder ejecutivo en la Constitución americana. Porque además hay otra cuestión que hay que señalar para los que nos gustan estos temas, Elías. Tanto Hamilton como Madison y Jay van a ser estudiosos muy cercanos, primero de la Constitución inglesa, pero además conocedores profundos de las constituciones de las colonias americanas y de las constituciones que había en esa época, se empezaban a gestar en Europa, de tal forma que eran juristas muy cultos, y ellos son los que se dan cuenta que solo había dos posibilidades: o el despotismo o la república, como más tarde lo dice 20 o 30 años después, cuando escribe en 1835 Alexis de Tocqueville, escribe La democracia en América. Justamente va a distinguir esa dualidad en la que todos nos movemos en todas las democracias contemporáneas, incluso el día de hoy, entre el despotismo o la república, que en opinión de Tocqueville solo puede conducir o debe conducir a lo que él llama el Estado social democrático, como la opción más valedera, como la mejor opción, a la que cuando estamos discutiendo entre despotismo y república democrática, tendríamos que llegar al Estado social democrático. Pero no. Oye, Eduardo, permíteme, estamos teniendo ya aquí algunas preguntas de nuestros amigos de Facebook. Excelente. Nos están surgiendo algunas aquí y otras que están llegando acá también por WhatsApp. Quisiera pedirte, bueno, es muy interesante todo este capítulo de antecedentes, pero vamos a tener un poco de preguntas, digamos, de carácter práctico para que nos vayas contestando un poquito así más aterrizado y podamos dar salida a la mayoría. Porque, dinos ya, porque vemos aquí, estamos viendo desde la televisión desde el martes, desde antes de los colegios electorales, que de repente tiene más votos, el Biden ya lleva 1.700.000 votos arriba de Donald Trump, y sin embargo, pues eso no le da el triunfo porque hay otros. Todavía no. ¿Cómo se elige al presidente de los Estados Unidos? De una manera así muy práctica. Es una votación indirecta a través de los votos electorales que establece la enmienda 12ª de 1804, dejó establecido que habría tantos votos electorales de cada estado de la Unión como senadores y congresistas o representantes a la Asamblea de Representantes tuviese cada estado de la Unión. Ese es el número de votos electorales que tiene. Entonces, o sea, una primera respuesta ampliada es que esta elección no se vota nada más por el presidente, se vota también por senadores y por representantes en Estados Unidos. La otra cuestión también es importante señalar que estamos hablando de representantes, de senadores, no de todos, no es una renovación total, es una renovación gradual, pero también estamos hablando de gobernadores, estamos hablando de senadores y de congresistas en algunos estados de la Unión, porque recordemos que hay estados de la Unión Americana, como lo tuvimos nosotros en México, donde a nivel local hay tanto Cámara de Senadores como Cámara de Diputados. Entonces, en el caso de la Cámara de Senadores, es algo que mucho se ha comentado ayer y hoy, que el primer senador transgénero o la primera senadora transgénero y por lo tanto el primer personaje transgénero que ocupa un cargo tan importante como es el de senador en un estado de la Unión, acaba de ser electa.
Pero hubo, no solamente... Déjame aquí hacer una observación, tú que eres un estudioso también de los temas electorales, del derecho electoral mexicano. En Estados Unidos, pues la Cámara de Senadores, que tiene 100 senadores, si no mal recuerdo, cada 2 años se elige el 33%. Nosotros ya tuvimos una experiencia por ahí fallida de que se renovaba cada 3 años el Senado, y sin embargo, la mitad del Senado, sin embargo, ahí se quedó en la historia. Me parece a mí, no sé qué piensas, interesante, de que cada 2 años se esté renovando 1/3 de la Cámara de Senadores cuando hay este tipo de elecciones. No sé qué piensas, que ahora coincide, se va a cambiar el 33, hay reelección, pueden no cambiar, pueden seguir los mismos senadores, ¿no? Pero el 33 se cambia. Contesto tu pregunta con un par de comentarios. Primero, el comentario nacional. Nosotros tuvimos de 88 a 94 los senadores, la mitad de la Cámara de Senadores se renovaba y la otra mitad permanecía. Pero después vino la reforma y ya vino de nuevo la renovación completa. Fue una experiencia breve que no prosperó. Y voy ahora al caso de los Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos se mantiene primero la figura del colegio electoral y este dato que tú estás comentando de la renovación gradual? La clave que yo encuentro es mantener la vigencia, la seguridad, son candados de seguridad del sistema federal, Nosotros, a diferencia de los americanos forjaron su constitución en base a su experiencia vivida. Las constituciones de las colonias y luego las necesidades políticas de ellos para formar un país independiente. Nosotros, en todas las constituciones latinoamericanas, lo que hicimos fue copiar las constituciones extranjeras. Si algo pudiera quedar de la experiencia previa de gobierno en el caso mexicano, esto incluso es discutible en la doctrina constitucional, es si nuestro federalismo arranca de las diputaciones provinciales de la Constitución de Cádiz de 1812 o es simplemente una copia del federalismo norteamericano. Pero con lo que yo trato de contestar es que esta forma de elección es con el propósito de asegurar la vigencia de su sistema federal. Su sistema federal para ellos es importantísimo, porque en ese momento, en el momento inicial de las 13 colonias, lo que les importaba a ellos era mantener la unión federal, que ninguno de ellos fuese a prevalecer, ninguna de las colonias fuese a absorber económica, políticamente a las colonias más pequeñas, y conforme fueron creciendo, este sistema federal les permitió ir asegurando su unión federal. Aunque tuvieron desde luego el problema de la guerra civil, pero el problema de la guerra civil estuvo centrado fundamentalmente, por no decir exclusivamente, en la cuestión de la esclavitud, en el reconocimiento de la esclavitud o la exigencia de esclavitud, de mantener la esclavitud como forma de reproducción económica por los estados del sur frente a los estados del norte que rechazaban la esclavitud. No sé si logré contestar un poco la idea. Sí, déjame, tomando algunas de las preguntas del auditorio. Bueno, un poco la explicación de cómo está dividido este tema del colegio electoral. O sea, entiendo yo, son 538 electores que son por cada, que se distribuyen en los estados, 50 o 51 estados que tiene la Unión Americana,
y de acuerdo a la densidad poblacional, por eso algunos estados son más importantes. California creo que representa 12 votos, Pensilvania 15, Nevada 3, depende de la... Y entonces, por eso es el número de representantes y el número de senadores, el número de senadores es igual, pero lo que varía es el número de representantes. Ahí es donde cambia el número. Entonces aquí el tema polémico para nosotros es que si votan los electores, como tú bien explicaste ya, fueron en una primera votación directa designados en las primarias, en estas grandes manifestaciones primarias, y esos son los que votan por cada estado y son los que al final de cuentas le dan el triunfo al presidente. Pero la gente también va y vota personalmente, cada elector, y no es como con la máxima de Rousseau de que un hombre, un ciudadano, un voto y así se elegía. No, pues aquí un ciudadano, un voto, pero por ejemplo tenemos el porque caso es una elección indirecta. De la elección anterior que Hillary Clinton sacó 1.700.000 votos más que Trump y perdió los colegios electorales, y parece un contrasentido para nosotros que estamos, o para los franceses que estamos acostumbrados a que el que gana más votos en las urnas es el que gana el cargo de elección popular. Sí, porque ahí no es el voto popular. Desde que hicieron la Constitución, desde que redactaron la Constitución, les quedó muy claro que no podía ser un presidente de elección popular directa. Lo que se discutió en Filadelfia fue si era un presidente electo por la Asamblea Legislativa, y entonces el punto de compromiso fue los colegios electorales. Había una elección popular indirecta, pero al final de cuentas eran los colegios electorales los que iban a analizar la conveniencia de uno o de otro candidato. Y luego eso queda ya en la 12ª enmienda, queda como está actualmente el texto del artículo 2. Yo me acuerdo... Pero permíteme, nada más te quiero decir, porque aquí es donde importa comparar entre México y Estados Unidos. Es un punto de comparación muy gráfico y que nos permite comprender lo que sucede. ¿Qué fue? ¿Por qué nuestro sistema, que originalmente era el mismo sistema electoral de ellos, por qué cambia? Cambia. Recuerden que nosotros tuvimos primero elección popular indirecta en 4º grado en la Constitución de Apatzingán. Después, en la primera federal de 1824, tuvimos la votación indirecta, la elección indirecta en 3er grado. ¿Sí? Y después de la Constitución de 57, se establece la Constitución indirecta en 1er grado. Y en 1911, siendo presidente de la República el presidente Madero, se establece la elección directa de diputados y senadores. Y va a ser hasta la Constitución de 17, con don Venustiano Carranza, cuando se va a establecer la elección popular directa del presidente de la República. Y por cuanto a las autoridades electorales, que es otro punto que es muy importante tener muy claro cuando estamos comparando México y Estados Unidos. En Estados Unidos, a diferencia de nosotros, no hay una autoridad electoral federal, nacional, central, que organice todas las elecciones, sino que va a ser cada uno de los estados de la Unión el que va a establecer en su legislación local la forma como se realizan las elecciones, el derecho a votar, la organización electoral, los distritos electorales, etcétera. ¿Cuándo es cuando nosotros finalmente centralizamos todo? Porque primero estaba totalmente descentralizada la forma de organización electoral en nuestro país, igual que en Estados Unidos. ¿Cuándo se centraliza todo? A partir de la reforma legislativa de 1946, cuando se crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral. Y entonces se le quita esa función
a los estados de la República, esa función de organización electoral se le quita a los estados de la República y se le da a una autoridad central, entre comillas, federal. Por eso es que yo te decía hace rato que la clave de la comprensión del sistema electoral americano es la defensa de su federalismo. Porque ¿qué fue lo que... ¿Cómo estamos nosotros organizados? Nosotros estamos organizados electoralmente de manera centralizada. Es más, recordarás y recordarán nuestros colegas que nos están escuchando, que en Pacto por México, lo que se acordó, uno de los compromisos de Pacto por México al inicio del gobierno anterior, fue la centralización total de la autoridad administrativa electoral. Entonces, obviamente cuando ya hubiese solo una autoridad central, federal, entre comillas, en materia electoral, ya no tenía por qué haber tribunales electorales locales. Al final de cuentas, quedó un híbrido y entonces quedaron las nuevas atribuciones del IFE antes, ahora INE, y por eso es que se lograron mantener los OPLES. Los OPLES los designa el INE, no los designan los congresos de los estados. Imagínense un sistema federal donde los estados de la República no pueden elegir a las autoridades electorales locales, porque lo hacen las autoridades electorales centrales. El Consejo General del INE, ahí en Periférico y Tlalpan, ahí eligen a todos los miembros de los consejos generales de los institutos electorales locales, ahora llamados OPLES. Entonces, eso jamás va a pasar en Estados Unidos. Pero a ver, yo te quisiera hacer una pregunta que también parte de una reflexión personal. Yo me acuerdo que desde el año 2000 en que andábamos ahí participando en observación de elecciones en Brasil, en Estados Unidos, en fin, en otros lados, y que se volvía a manifestar cada 4 años este esquema de votación indirecta de los Estados Unidos, que se han elegido como el gran policía del mundo y el gran vigilante democrático del mundo, y resulta que ellos, a decir de muchas gentes estudiosos de la materia electoral, no de Estados Unidos, pero también de Estados Unidos, este ya es un sistema obsoleto, es antidemocrático, que no permite que se cuente el voto directo de los electores y siguen bajo un sistema amañado. Esto es lo que dicen los modelos críticos, por los intereses económicos o los grandes trusts, que por ejemplo en el Estado, que es lo que está sucediendo ahorita, que quieren revertir el voto y que se está impugnando, como tú decías, judicializando el voto en algunos estados que cuentan 14, 16 o 18 votos, no son 3, y que eso podría revertir la tendencia que hay ahorita en la votación. Y un poco de la mano de qué tanto es importante variar ya este concepto con el voto por correo, porque lo que tiene detenido ahorita los votos es que no se han podido contabilizar los votos por correo. Creo que algunos están inclusive atorados aquí en el correo mexicano, y esta es la pauta que le ha dado al equipo legal del presidente Trump a estar impugnando todo el tiempo, todas las horas de ayer, de hoy, diciendo que se deben detener los conteos, tratando de revertir esta tendencia hacia Biden, porque no se pueden contabilizar rápidamente los votos por correo. Esta sería una reflexión para entrar en temas ya más concretos. Empiezo a contestar recordando en primer lugar la frase de Alexander Hamilton con respecto al modelo de elección del presidente de los Estados Unidos. Decía, si no es perfecto, es excelente. Y yo sí creo que para mantener la vigencia de su sistema federal, ese sistema electoral ayuda mucho. Incluso debemos recordar que en el año 1949, el senador Norris planteó la reforma
para establecer la proporcionalidad de los votos electorales de cada estado de la Unión. Lo aprobó el Senado, pero no lo aprobó la Asamblea de Representantes. O sea, tratar de reformar el sistema electoral lo han intentado. Lo intentaron en 49, pero no se ha no se ha logrado. Es más, después de la controversia Al Gore George Bush, no hubo reforma después de eso. O sea, el sistema electoral americano con colegios electorales sigue vigente, y la explicación jurídico-política que yo doy es porque sigue siendo la clave de seguridad, o es una de las claves de seguridad de su sistema federal. Porque si no, les va a pasar lo que a nosotros. La federación se va a comer todo lo que tenían los estados de la República. Ahora, con respecto, ya que creo que ya llegó el momento de hablar de la judicialización de la política y de la politización de la justicia en el caso americano. Pero para que podamos comprender eso, primero tenemos que hablar de la judicialización de la política en nuestro país y de la politización de la justicia en nuestro país, para que la pongamos en paralelo con lo mismo que está sucediendo en este momento en los Estados Unidos, y para que veamos cómo se comporta, cómo desemboca un procedimiento de esta naturaleza en un país y en otro. De nuevo, yo digo que el común denominador es la cultura política democrática de las élites que participan en la lucha por el poder político. Es decir, qué tanto están dispuestos unos y otros, unos acá y otros allá, a respetar las reglas del juego. Vayamos a la judicialización de la política en nuestro país. Recordemos que nosotros no tuvimos autoridad electoral como los tribunales electorales ahora, no tuvimos la vía judicial de solución de controversias electorales, sino hasta la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral durante el gobierno del presidente Miguel de la Madrid en 1985-86. Y que eso después pasó del TRICOEL al TRIFE, a la sala de segunda instancia del TRIFE, y finalmente en las reformas del 96 del presidente Zedillo, siendo presidente el presidente Zedillo, se crea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ahí estamos ya. Es la última instancia en la solución de conflictos electorales por vía judicial. ¿Pero qué tuvimos? Por cierto, muy cuestionadas ahora en la época contemporánea también. Bueno, lo que pasa, lo vamos a ver ahorita en la politización de la justicia. Desde luego que me voy a referir a ello porque creo que estamos en la misma sintonía. Y entonces, nosotros teníamos la vía política de los colegios electorales. La elección del presidente, la elección de diputados y de senadores, en última instancia, era resuelta por los colegios electorales de las cámaras. Y esto cambia para ir al tribunal electoral como está ahorita. Ahora, esa es la judicialización de la política en México. ¿Cuál es la politización de la justicia en México? Lo que tú acabas de señalar. La clave está en la forma de designación de las autoridades electorales, tanto de las autoridades administrativas como de las autoridades de justicia penal, el Ministerio Público, que es la Fiscalía de Delitos Electorales, como desde luego la forma de integrar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y entonces ahí tenemos a una serie de magistrados que originalmente fueron servidores en gobierno de un partido político y con mucha facilidad, ya como magistrados, han cambiado el sentido de sus votos para favorecer a otro partido político, y luego han cambiado el sentido de sus votos en una siguiente etapa para favorecer a otro partido político. O sea, son cuotas partidistas, lamentablemente son cuotas partidistas en un sistema de partidos donde dividen estas áreas. Diciendo todavía es más grave. Lo que te estoy diciendo todavía es más grave. No solamente fueron cuota partidista,
sino que cambiaron el sentido de sus votos conforme fue cambiando la situación de poder político de otro partido. Eso Claro. es y esa es la politización de la justicia. Y entonces, ¿cuáles son los lugares donde podemos estar analizando estas cuestiones? Pues solo en la academia y en órganos de difusión y de divulgación tan serios como Foro Jurídico, que es donde se analiza con la objetividad, con la autonomía, con la independencia, con la imparcialidad jurídico, política, institucional, esto que estamos platicando en este momento. Por eso mismo no digo nombres, porque no es una cuestión ni de carácter personal ni de carácter partidista. Simplemente estoy hablando de procedimientos que lamentablemente observamos y constatamos y lo vemos recientemente, ¿no? Bueno, y pasando a Estados Unidos, pues el nombramiento de la ministra de la Corte a todo vapor por parte de Donald Trump, con el Senado apoyado para calificar esta posible elección. Totalmente de acuerdo. Ahora, la judicialización de la política en Estados Unidos, ¿cómo se va a dar? Se va a dar ante las cortes locales, porque toda la impugnación son problemas de procedimiento regulados por las leyes locales que van a tener que ser resueltos por las cortes de la Unión, del Estado de la Unión Federal, donde hagan la impugnación. Ahí estamos en la etapa de judicialización de la política. Y allí no son como nosotros que estuvimos 100 años sin ninguna protección para los derechos político-electorales del ciudadano, porque todo se resolvía por vía política a través de los colegios electorales de las cámaras, y finalmente cuando se llega a los tribunales, a la vía judicial, pasa lo que tú ya acabas de mencionar y yo también acabo de acotar. En Estados Unidos, cortes locales. Pero fíjate, déjame hacerte una reflexión interesantísima como caso práctico. El equipo legal de Trump está tratando de frenar algunos estados que tienen muchos votos electorales y que él tiene ya voto adverso, diciendo o argumentando que no han llegado los votos por correo. Y hoy salió la noticia que tanto las autoridades locales de Georgia y de Nevada ya le dijeron que no, dieron un fallo diciendo que no se frene el conteo, que siga adelante. Y está pendiente Pensilvania, que tiene muchos votos electorales. Ahí está la politización de... Para decirlo en un tono coloquial, lo que pasa es que también ahí hay abogados chicaneros. Claro. En todos lados hay abogados chicaneros. Entonces, obviamente que el presidente Trump se armó con un ejército de abogados chicaneros que están haciendo todo lo posible para ponerle bastones en las ruedas al procedimiento electoral y de alguna manera pararlo. Y justamente cuando llegue una controversia que sea impugnada y que tenga que ser resuelta a nivel de la Corte Suprema, allí tiene mayoría de votos. Pues sí, pero vamos a ver la edición americana del voto por voto, casilla por casilla. Estamos en este momento en el voto por voto y casilla por casilla. Ya lo pidió, por lo menos en un estado o en 2 estados de la Unión, ya lo pidieron los abogados del presidente Trump. Y finalmente, la solución final será como pasó con Gore y con Bush, cuando diga lo que diga la Corte Suprema, y en la Corte Suprema el presidente Trump tiene 6 votos y los anteriores en el sistema de cuotas que estábamos platicando hace rato, que también 5. Ellos tienen su propio sistema de cuotas, claro. Los demócratas nada más les quedan 3 votos. Aquí nuestro presidente, aprovechando la renovación gradual de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral en las salas regionales, pues va armando también su guardadito para cuando se ofrezca, ¿no? Claro. Oye, Eduardo, estamos en la parte final del programa, ha sido muy interesante, conoces mucho el tema tú, no solamente tu paso por la academia, por la docencia, por la investigación, sino también tu paso como funcionario que fuiste de gobernación en todos estos temas de cultura cívica, en fin, pues tienes una experiencia muy importante.
Pero a ver, unas 3 o 4 preguntas. Hay alguien aquí que insiste, Octavio García Ramírez, y bueno, y lo platicábamos antes de empezar con esta transmisión, ¿por qué es tan importante para México? ¿Por qué nos estamos ocupando de analizar la elección del presidente de Estados Unidos? Si nosotros somos mexicanos y el año que entra tendremos las nuestras intermedias. ¿Cuáles son los diferentes escenarios en los que impacta pues el resultado de la elección de Estados Unidos? Es nuestro primer socio comercial. Para nosotros es nuestro primer socio comercial. Nosotros dependemos económica, política, culturalmente, dependemos de los Estados Unidos, nos guste o no nos guste. A mí me gustaría más depender de los franceses, ¿no? Pero finalmente fusilaron al emperador que mandaron los franceses. Yo siempre hago la broma. Si se hubieran quedado los franceses, pues ahorita el queso sería un momento en nuestra comida, porque recuerda que para los franceses uno de los momentos de la comida es el queso, ¿no? Oye, a propósito, ahorita un chiste que pasó la semana pasada a propósito de la de Ayotzinapa, ahí en las redes, que decían los europeos en relación con Maximiliano, con estas cartas de reclamación y de disculpa, decían, vivo se lo llevaron, vivo lo queremos de regreso. Vivo lo queremos, claro. Sí, eso es lo que todavía no han hecho, pero ojalá que pronto lo hagan, que vivo, bueno, termina tu comentario, ¿no? Que vivo se lo regresemos. Pero sigamos con el tema Entonces, obviamente que nosotros en nuestra vida política dependemos grandemente de los Estados Unidos. Cuando vino la Guerra Fría, nosotros estuvimos claramente, primero cuando vino la Guerra Mundial, nosotros participamos con el Escuadrón 201, participamos en la Segunda Guerra Mundial, y nosotros quedamos perfectamente del lado de los aliados, de los americanos. De los aliados, del lado de los aliados. Y así nos seguimos la Guerra Fría. Después, pues los gobiernos anteriores hicieron circo, maroma y teatro en la relación con Cuba, porque de una parte había que mantener esa soberanía nacional y esa independencia, pero también de otra parte había que respetar las alianzas políticas y económicas con el Tratado del Atlántico del Norte, ¿no? Que es donde nosotros estábamos inscritos y seguimos inscritos hasta la fecha, ¿no? Entonces, somos dependientes económicamente de los Estados Unidos. Lo que pasa en Estados Unidos nos afecta. Que como decía un periódico de hoy, ¿qué tanto cambia o qué tanto importa para nosotros mexicanos si gana un demócrata o un republicano? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia, dice este periódico, es que unos están en el poder y otros no están en el poder. Pero al final de cuentas, cualquier presidente que llegue a los Estados Unidos lo va a ver como la potencia hegemónica dominante en el mundo occidental, que tiene a un socio comercial débil a un lado y que entonces nos va a imponer, sea un tratado de libre comercio o sea un TEMEC, nos lo va a poner de acuerdo con sus condiciones. ¿Por qué los tratados de la Unión Europea y todos los tratados económicos iniciales terminan con qué? Con un libre movimiento de mercancías y de personas. Y nosotros lo único que tenemos es un libre movimiento de mercancías, pero no hay un libre movimiento de personas, porque claro, no nos tratan en plano de igualdad, no somos iguales. Te hago otra pregunta, Eduardo, porque ya estamos muy cerca del final y hay 3, 4 temas que me interesa que nos comentes. Las elecciones de México, ¿cuál podría ser un comparativo entre lo que estamos viviendo en Estados Unidos y lo que vamos a vivir el 6 de junio en México, en el que va, del 2021, que vamos a tener la renovación completa de la Cámara de Diputados, 500 diputados federales, que vamos a tener la renovación de 15 gobernadores, que vamos a tener la renovación de 30 congresos locales, casi la totalidad, y 1,900 ayuntamientos, un número muy importante.
¿Encuentras algún comparativo? ¿Se te ocurre? El denominador común es el populismo. El denominador común se llama populismo. Nada más que en Estados Unidos es un populismo de derecha y en México es un populismo de izquierda, aunque se reclama de izquierda. Pero las armas del populismo, ahí lo estamos viendo. Para esta hora no se sabe todavía quién ganó. O sea, el presidente populista de derecha americano tiene tal impacto en el electorado que a esta hora todavía es probable que gane. Y el presidente populista de izquierda que nosotros tenemos en México tiene tal fuerza política electoral, ¿sí?, que se llevó 30 millones de votos. De tal forma que en las elecciones del año que entra, lo único que vamos a ver es que la fuerza del gobierno populista, que no es una cuestión ideológica, sino que es una cuestión de estrategia en la acción política. Entonces, ese populismo del presidente de la República de nosotros, que es muy semejante al populismo del presidente de los Estados Unidos, le va a dar los mismos resultados que le está dando al presidente Trump. No solamente tiene ahorita ya 5 millones de votos más de los que obtuvo hace 4 años. Ciertamente hay 10 millones de electores más porque creció la población con derecho de voto, pero sí, pero nos muestra la fuerza del populismo. Déjame hacerte una observación, tu comentario respecto a eso. En este momento que están aquí las cifras, que todavía no tenemos ninguna variante directas en Estados Unidos, Biden lleva casi 4 millones de votos más, casi a punto de cerrar la elección, que Trump, y no puede ser declarado triunfador. Y yo recuerdo, pero muy claramente, la elección de Macron, que apenas habían cerrado el mismo día de la elección, y a las 11 de la noche estaban ahí en la Plaza de la Concordia o ahí en el centro de París, festejando el triunfo. Esa es elección popular directa. Claro, popular directa. Digo, no sería bueno que fuéramos a eso. Recordemos que en alguna época, durante la Constitución de la Quinta República, que es la Constitución vigente desde 1958, cuando el general de Gaulle le encarga a un académico, a Michel Debré, que le redacte la Constitución de la Quinta República, y recordarás que la Constitución de la Quinta República copia de alguna manera el sistema semipresidencial que tenía la Constitución de Weimar de 1919, pero en Alemania. Pero allí sí hay una cultura democrática en elección popular directa, pero originalmente el presidente de la República en la Quinta República Francesa era de elección indirecta, ¿eh? Era de elección indirecta. ¿Qué cosa es lo que estamos viendo? Es la evolución de los sistemas electorales y de las formas de gobierno en todos los países de las democracias, tanto las democracias emergentes como la nuestra, como en las democracias consolidadas. Pero yo sí reitero mi visión de que difícilmente se va a poder cambiar el sistema electoral americano como está ahorita, y me doy cuenta que a ti no te gusta mucho, porque tú estás en la lógica de la elección popular directa, que ya te platiqué la historia, ya les platiqué la historia ahorita. La verdad es que nosotros la conocimos y miren cómo nos fue. Yo soy oaxaqueño, entonces para mí lo normal era ir cada año al homenaje a don Vicente Guerrero y entrar a la celda y entrar al lugar donde lo fusilaron. Pero cuando ya lo veo de esta manera de derecho constitucional comparado, que lo estamos platicando ahorita, a mí me parece que es un problema muy serio de cultura política democrática de este país, el nuestro, que no podemos querer tener nuestros juicios y prejuicios de nuestro presidencialismo autoritario, de nuestro hiperpresidencialismo, frente a lo que obviamente, como la doctrina lo señala, es el presidencialismo puro, el presidencialismo equilibrado, que es el presidencialismo de los Estados Unidos. Por eso es que, ¿quién va a ganar? Va a ganar el que tenga más votos. Se judicializa, pero incluso en esa judicialización,
La O Corte sea, déjame Suprema decir, Americana el que va a ganar el que tenga más votos en los colegios electorales, en los colegios no electorales, más claro. votos ciudadanos, porque ya se vio que Biden tiene más No, votos ciudadanos. de acuerdo. Pero ese es el sistema que ellos se dieron Claro. para proteger su federalismo. Bueno, te hago la última pregunta antes de que me haga una reflexión final de despedida. Entonces, en tu concepto, esta elección ahora rijosa de Trump, yo recuerdo en años anteriores, al de la elección anterior y antes, porque toda la elección anterior fue rijosa y esta mucho más, ya se judicializa. Yo me acuerdo que antes los americanos eran más caballerosos en este tema, el que ganaba, ganaba y el que perdía, perdía y no se judicializaba tanto. Y ahora, bueno, pues estamos en una etapa diferente porque ahí está, antes de que termine la elección, los cómputos ya están tratando de frenar los cómputos por correo. ¿Tú crees que el bipartidismo en Estados Unidos se fortalece, se debilita o sigue igual? Se mantiene, se mantiene. El sistema político americano les ha funcionado 200 años y les va a seguir funcionando. Con ese sistema político llegaron a ser lo que son ahora, la hegemonía mundial. Dicen que China va a llegar muy pronto a hacer esa hegemonía mundial y va a desplazarlos. Habrá que verlos y sería muy grave porque China no tiene las instituciones democráticas que tienen los Estados Unidos. Bueno, una reflexión final para despedir el programa, Eduardo, agradeciéndote desde luego tu participación y tus interesantes reflexiones y comentarios, doctor. Se ve que conoces muy bien la materia, me consta. Sí, gracias. Por eso te agradezco que hayas aceptado participar hoy con nosotros, con este público de Foro Jurídico. ¿Alguna No, reflexión el final? agradecido soy yo, Elías, para ti, para todo el equipo de Foro Jurídico. Reconozco la importante labor de análisis jurídico que ustedes realizan y agradezco mucho por eso la invitación. Mi reflexión final. El sistema político americano les ha permitido convertirse en la potencia económica más importante del mundo. Y la actual elección presidencial pone un sistema, un estilo personal de liderazgo político a todas luces populista y basado en la posverdad, que es como dicen los franceses, el mentir vrai. La posverdad no es más que el mentir con la verdad, que es como ha gobernado el presidente Trump. Creo que Washington Post son miles el número de mentiras que le ha detectado a todas las declaraciones del presidente Trump. Ese estilo de gobernar que permite tal cantidad de votos y ser tan competitivo a este presidente populista, nos debe alertar a todos sobre los riesgos del populismo, con el propósito de que nosotros como ciudadanos afiancemos nuestra cultura política democrática, porque en las sociedades democráticas no solamente importa que se cuenten los votos y que se cuenten bien, cosa que más o menos ya empieza a suceder en nuestro país, pero además importa mucho que nosotros los que votamos sepamos votar, sepamos por quién votar, sepamos elegir perfectamente a nuestros gobernantes, porque si no vamos a pagar las consecuencias. El problema en los Estados Unidos es que todo el mundo, por lo menos todo el mundo occidental, y sobre todo el socio más cercano de los Estados Unidos, que somos nosotros, somos los que vamos a pagar las consecuencias también, pero nosotros no votamos. Claro. No votamos. Pues Eduardo, muchas gracias una vez más. Te agradezco que hayas estado con nosotros esta noche, este jueves. Retomo y agradezco el comentario de Alfredo Alfaro Gurrola, que hace un comentario generoso de las entrevistas semanales de gran calidad que nos hemos esmerado en traer para todo nuestro auditorio, y particularmente felicitarte a ti, te felicita a él. Muchas gracias. Tu excelente y erudita participación. Y no me resta más que pues agradecer también la participación de todas las personas, de las más de 100 personas que se conectaron hoy con nosotros a través de esta vía Zoom, los que también están conectados a través del Facebook Live, que no los tenemos, después participan otros, se van sumando.
Si quieren tener la copia de esta entrevista, el día de mañana se pueden meter a YouTube y el Foro Jurídico entrevista y el título de la entrevista de las elecciones en Estados Unidos, van a poder obtener una copia de esta grabación. Y no me resta más que invitarlos ya de salida a que consulten la revista Foro Jurídico en su versión digital de este mes de noviembre en www.forojurídico.mx, desde luego de manera gratuita, nuestro artículo principal, las implicaciones de la desaparición de los fideicomisos. Traemos interesantes artículos sobre la importancia de la seguridad social para trabajadores y empresas de Sebastián Patiño y una participación muy interesante editorial de cómo le está preocupando a la Cuarta T los resultados electorales de Coahuila e Hidalgo, de Coahuila donde arrasó en las 16 diputaciones el PRI, que ya lo creían todos estaba muerto, y en Hidalgo, que también el PRI se quedó con las principales ciudades. Pues muchas gracias una vez más, gracias Eduardo, gracias a todas las personas que han estado con nosotros. Se despide de ustedes su amigo Elías Huerta Psijas y los invito para que estemos aquí el próximo jueves a partir de las 7 de la noche. Buenas noches.